Muy bien. Estimados participantes, nos habíamos quedado entonces nosotros con el tema de la convalidación de errores. La convalidación de errores está señalado en el artículo 79 del reglamento. Y también para concatenar la información que habíamos estado revisando, también nos falta ver cuáles son esos errores susceptibles de convalidación para también topar lo que es la integridad de la oferta. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el reglamento respecto de esta convalidación de errores. Para que ustedes entiendan, en el proceso de contratación pública, como ustedes ven, hay mecanismos o hay opciones dentro del procedimiento, del debido proceso, perdón, para que tanto la entidad contratante, ¿no es cierto? Como ustedes vieron, puede tener errores y tiene una etapa específica para corregirlos. ¿Cuál es? La de las aclaraciones, ¿verdad? Y también los oferentes, ¿no es cierto? Respetando ese mismo derecho de imparcialidad, ¿no es cierto? También tiene el derecho de, si se equivoca, también corregir. Y para eso tiene la etapa de la convalidación de errores. La norma es clara, sin embargo, también es bueno mencionar que el sistema no hace lo que dice la normativa. La norma lo que dice es que el proveedor puede enviar sin necesidad de que usted le pida, él podría enviar y corregir el error de forma. Entonces, de esa manera subsanar el contenido de la oferta de forma. Sin embargo, si la entidad contratante no le pide, no se habilita en el sistema ninguna opción para poder enviar. Entonces, miren cómo el mismo CERCOP, el mismo sistema, vulnera un derecho, ¿no es cierto? Y cómo pudiese hacer valer su derecho el proveedor, poniendo quizás una acción de protección, ¿no? En contra del CERCOP, en contra del sistema, porque violenta el debido proceso, el sistema y no cumple con el principio de la legalidad. Bueno, mientras nadie lo haga, nadie se queje, nadie ponga el reclamo, esto va a seguir así, ¿no? Estas falencias lamentablemente se van a seguir así. Ya vamos aproximadamente 14 años con los mismos errores, ¿no? Desde el 2009, con los mismos errores dentro del sistema. Y hasta ahora imagínense que ya ha pasado mucho tiempo y no tenemos una solución a nivel de portal. Entonces, sí es una preocupación de una mejora, que esto es inminente. Entendería yo que en este periodo del ejercicio del presidente actual se hará las contrataciones para el desarrollo o la mejora de los sistemas. Entonces debemos estar de igual manera atentos, muy posiblemente cambie el uso, cambie la metodología, cambie la herramienta en el entorno. Pero bueno, siguiendo este tema de la convalidación de errores, habíamos visto que hay un término mínimo de 2 días, ¿no es cierto? Y un término máximo de 5 días para convalidar estos errores. Eso ya lo habíamos estudiado el día de ayer. Eh, lo que sí se necesitaba, como ustedes deben acordarse, es la justificación para nosotros saber si es 2 o es 5. Dependiendo de qué se da 2 o 2, 5, de la complejidad de la magnitud de la información que yo le voy a mandar a convalidar. Puede ser una convalidación muy extensa en virtud de documentos complejos. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a dar lo mínimo 3, 4 o máximo 5. De ahí no me puedo pasar porque ya está estipulado de esta manera, ¿no? Bien, la otra condición también era que estas convalidaciones se las hace a través del portal de compras públicas. Entonces ahí viene también una parte donde me suelen decir los compañeros, me dicen, ¿cómo yo le mando a convalidar algo si no puedo utilizar el portal? Y es lógico. Entonces, la misma norma hay que irla utilizando en las diferentes opciones, en las diferentes em, casuísticas que se van dando para poder ir utilizando la norma que corresponde en el momento que corresponda, ¿no? Y de esta manera poder ir gestionando. Entonces, lo principal en esto, como bien les dije, y bueno, en contratación pública y todas las materias de la administración pública en realidad deben tener un sustento de las decisiones que estamos tomando. Todo debe estar fundamentado, ¿no es cierto? Para nosotros tener ese apalancamiento legal del por qué voy a tomar esa decisión, sea, digamos, en el sentido favorable del administrado o en el sentido desfavorable. ¿Ya? Bien, entonces, solo para fundamentar esa parte del por qué, o al menos en contratación pública,
debemos justificar y fundamentar, es porque nosotros dentro del artículo, dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el 1.1, nosotros tenemos algo fundamental, bueno, perdón, en el artículo, vamos a ver, en el artículo 5, ¿sí? Nos determina una condición muy específica. Y esto también lo habíamos visto en el reglamento, pero vale también recurrir a la ley. Entonces, hay que conocer nosotros que esto del procedimiento de contratación pública, ya lo habíamos mencionado, es un trámite administrativo que también le aplican las reglas, ¿no es cierto?, de la ley orgánica del sistema, bueno, perdón, de la ley orgánica de la eficiencia de trámites, y entre otras, ¿no? Para obviamente mitigar y obviamente también responder, actuar dentro del debido proceso en contratación pública. Otro tema también es que dentro del reglamento, aquí sí, en el 1.1 del reglamento, también nos exhorta, también nos manda a nosotros utilizar un principio que se llama juridicidad y normas supletorias. Entonces, aquí claramente nos dice el reglamento que en todo procedimiento de contratación nos tenemos que regir a este principio básico, que es el que les estoy repitiendo desde el inicio de las clases, y esta juridicidad lo único que corresponde es a la observancia de la norma, ¿no es cierto?, en su conjunto, es decir, todas la norma que sí que rija al deber del servidor público. Bien, entonces ahí viene, miren, no solo la Constitución, los instrumentos internacionales, cuando nosotros verificamos los acuerdos comerciales, ¿verdad? Es por esto, es porque nosotros nos debemos a cumplir ciertas normas y se suman estos acuerdos comerciales, entre otros instrumentos que existan actualmente, o convenios internacionales, ¿no? Principios, jurisprudencia aplicable y el presente reglamento. Perfecto, la jurisprudencia aplicable, sentencias de triple reiteración, sentencias de carácter obligatorio, juicios, ¿no es cierto?, que podemos tomar nosotros de fallos que se hayan dado en contratación pública, también los puedo utilizar. En otro caso también el uso de la potestad discrecional en esta materia de la contratación pública, que si bien es cierto en algunos casos es restringido el actuar de manera discrecional o arbitraria, ¿sí? Pero acá en contratación pública también tenemos esta potestad discrecional. Esta potestad discrecional que nosotros debemos ejercer de manera excepcional. ¿Cuándo yo ejerzo esta manera excepcional? Cuando no tengo una norma específica que me ampare, ¿no es cierto? Que me diga, así tiene que hacer. Entonces ahí yo utilizo de manera excepcional, observando obviamente la razonabilidad, la objetividad, la motivación y respetando los derechos individuales de las personas, ¿no es cierto?, que actúan en función de la norma. Y de esta manera yo tomar una decisión discrecional, pero amparado en alguna norma como las que estamos viendo acá arriba, ¿no? Instrumentos, jurisprudencia, fallos de la Corte Constitucional, pronunciamientos de la Procuraduría y demás, ¿no es cierto? Con eso yo me amparo y digo, bueno, estoy tomando esta decisión por esto. Bien. Las personas que deben tomar decisiones discrecionales serán directamente responsables por caso de omisión, según lo dispuesto en este artículo. Claro, porque para tomar una decisión discrecional significa que no hay una norma textual que me responda a lo que yo quiero. Entonces, puede ser que yo esté omitiendo en mi respuesta algún tema de algún artículo. Entonces, por eso necesitamos nosotros tener ese concepto. Tampoco se requiere o se puede realizar interpretaciones arbitrarias. Y bueno, este tema de la interpretación arbitraria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos diferentes tipos de interpretación normativa. En algunos casos, la misma norma nos prohíbe efectuar interpretaciones extensivas. En otros, nos permite o nos determina hacer una interpretación en el sentido más favorable. En otras, nos permite la interpretación en función de la norma jerárquicamente superior. En otras, a la parte teológica de la norma. Y así hay algunas en el sentido literal y obvio, que también es otra, que se pueden aplicar, ¿no? La parte fundamental de la interpretación, y hay gente que dice, no, la norma no se interpreta, la norma se cumple. No,
No, no, no, no, no. Esa es una mala clase que alguna vez le han de haber dictado en general. Las normas o existen reglas de interpretación jurídica precisamente porque las mismas normas se contraponen una con otra. Entonces, de esta manera, ¿yo cuál aplico, no? Si en una me dice haga de esta manera, en la otra me dice no haga de esta manera, ¿cuál aplico? Entonces, de ahí viene el tema de la interpretación normativa. ¿Ya? Y sobre todo cumpliendo con este principio de la interpretación, del principio de la juridicidad, de la potestad discrecional, de la motivación, de la razonabilidad y de todo lo que compone el marco del derecho jurídico en aplicación, en este caso, de la materia de la contratación pública. Pero si usted hace otras cosas como servidor público, de igual manera. Y bueno, también al final, en este párrafo final de este artículo, ya nos manda o nos permite, miren, a recurrir a otras fuentes normativas. Entonces hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo vas a aplicar el SINFIP? ¿Cómo vas a aplicar el COA? ¿Cómo vas a aplicar el Código Civil? ¿Cómo vas a aplicar el COTAD en contratación pública? Precisamente, miren, supletoriamente, la norma específica, especial para hacer contratación pública, ustedes saben, es la ley, ¿ya? Pero supletoriamente, secundariamente, como fuente de consulta, como fuente de instrumentos en función del principio de la seguridad jurídica que me dice esta norma al inicio, es que yo puedo recurrir a otras normas, ¿no es cierto? Pero que de forma motivada me sirvan para, obviamente, sustanciar, responder, actuar en materia de la contratación pública. Entonces ahí tenemos el COA, el Código Civil y cualquier norma que de manera razonada, ahí está, sean necesarias, aplicables, pertinentes para dilucidar cualquier interpretación, conflicto en la tramitación de los procedimientos de contratación pública. Entonces ahí tenemos una infinidad de normas. Código Orgánico del Ambiente, los CEP, Reglamento de Bienes, Reglamento de Administración de Uso de Vehículos, en general, ¿no? Para poder nosotros efectuar esta respectiva gestión. Y bueno, esta clase les va a servir mucho en el momento de la contratación pública porque van a encontrar algunas cosas que no cuadra la norma con el sistema, una norma con la otra norma, y ahí es la importancia de que usted esté preparado para que entonces sepa que puede utilizar otras normas y motivar, ¿no? Justificadamente. Bueno, ahora, entonces, estos errores de forma, regresando al tema de la convalidación de errores, ya sabe, es de forma, no de fondo. Nada de fondo, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros algunas cosas que nos permite la norma convalidar. ¿Qué cosas? Por ejemplo, miren, errores tipográficos. Alguien se equivocó, en vez de poner código del proceso subasta uno en una parte dice subasta uno en otra subasta 2. Ahí miren, error tipográfico, o como generalmente solemos llamarlo también, un lapsus calami o error de escritura, de tipeo, como usted le ponga, es un error tipográfico. Eso podemos cambiar. De foliado u organización de la oferta, ¿ya? Puede ser también que exista un error de foliado, porque puede ser que no folió o duplicó una foliación, ¿no es cierto? O en el momento del foliado no folió una hoja, o sea, le faltó una hoja. Entonces, miren ahí, hay una de foliado u organización de la oferta. Entonces me van a decir, profe, si las ofertas son electrónicas, ¿por qué pone foliado? Porque hay procedimientos de contratación como el procedimiento especial de arrendamiento que permite que la oferta sea física, ¿ya? Entonces ahí puede ser que exista un error de foliatura. Por otro lado, también recordarles, mis estimados participantes, que cuando nosotros vamos a recibir una oferta física, nosotros tenemos que decirle dónde foliar. Acuérdense que nosotros tenemos una norma técnica de gestión documental y archivo, no de ningún municipio, ¿no? Sino de la Presidencia de la República en su momento, donde nos dice cómo foliar, en qué parte foliar, si se folia a una cara, a dos caras, si foliamos con un color azul, con un color negro, con un color rojo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también debemos, como servidores públicos, garantizar el cumplimiento, bien digo yo, no solo de la contratación de la norma, sino también supletoriamente de aquellas, ¿no es cierto?, que necesito o que se están incorporando. Entonces, no se olvide, el foliado tiene que estar en la parte superior derecha en números y en letras, ¿sí? Y ahí se cumpliría con el tema del foliado según la norma actual. Color en azul.
Bueno, en todo caso, esta es otra clase de gestión documental de archivo. Pero bueno, certificación de documentos sobre su capacidad legal. Quizás el señor presentó algún documento como por ejemplo el RUC, sí, pero el RUC del año 2019 y estamos ahorita año 2025. Ya, entonces yo necesito que me presente el RUC actual para ver si es que tiene alguna actividad comercial posterior o si tiene la actividad comercial que requiero actualmente a la fecha. Entonces, miren, ahí sí tengo una certificación de documentos sobre su capacidad legal. La otra es que puede ser que se olvidó el que presentó la oferta no era el representante legal, sino un apoderado, pero no adjuntó documento alguno sobre el poder que tiene. Entonces yo le digo, bueno, tengo aquí o me falta la certificación o la escritura pública de ese poder. Le puedo pedir, ¿sí? Su capacidad legal, técnica o económica, no es lo que me permite la norma como forma. Ilegibilidad o falta de claridad de la información. ¿Por qué dice ilegibilidad? Porque acuérdese que como es una oferta electrónica en su gran mayoría, puede ser que ese documento está mal digitalizado o a una baja resolución que no puedo yo ver y eso provoca que no pueda yo calificar adecuadamente. Entonces yo puedo convalidar este documento que me lo cambie, me lo reemplace por uno que se vea o tenga la información mucho mejor. Falta de claridad de la información o documentación también puede ser que esté un poco ambiguo, puede ser que falte aclarar algún tema, entonces puedo también aplicar este artículo 79 y digamos que estoy habilitado para poder solicitar la información que me esté haciendo falta. ¿Qué más? Contradicciones, ¿no es cierto? En una parte me dice oferta del código 5, en otro me puso oferta del código 6. Eso no es descalificación, eso es convalidación, ¿no? Porque ahí tengo una contradicción entre un documento y otro documento. O en certificados de trabajo. En el certificado de trabajo dice que he trabajado 5 años desde el 2010 y en la hoja de vida ni aparece. Resulta que también adjuntó la hoja de vida y ni aparece que ha trabajado con Juan Fernando. Y entonces ahí digo, ¿cómo es que en el certificado dice una cosa y en la hoja de vida dice otra totalmente diferente? Ahí hay una discordancia, una contradicción. ¿Ya? Y estas contradicciones o discordancias, obviamente que causan una duda en la información consignada y yo necesito estar seguro como comisión técnica de calificar adecuadamente la oferta que me están presentando. ¿Ya? Acuérdese también aquí, mi estimado participante, y tenemos que recordar la norma de control interno 406-03, literal C, que en esta norma dice que la comisión técnica, y esto ya estudiamos, debe implementar un sistema para verificar esta información. Entonces, por eso es que para curarnos en sano, como generalmente se lo dice, se lo menciona, es que vamos nosotros a solicitar la aclaración. Bien, cualquier error en el llenado del formulario de la oferta también es convalidable. Anteriormente se descalificaba, ¿no? Decían, ya llenó mal el código del proceso, le descalifico porque presentó a otra oferta, ¿no? También puede ser considerado un error de forma, ¿no? Entonces, miren, está tipificado que cualquier error en el llenado del formulario también es convalidable. Bien, además de todo esto que ya hemos visto, miren, todos estos puntos ahí en colores, también resulta que todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta, y vuelvo a repetir, la integridad de la oferta, la presentación de formularios, la foliación de ser el caso, las firmas electrónicas y todo eso tiene que ver con la integridad de la oferta, dice que es o se constituye como un parámetro convalidable, casi que ahora actualmente la mayoría de cosas de errores que anteriormente se descalificaba oferta son convalidables. Salvo el caso de que sean errores de fondo, ahí sí ya no puedo convalidar. Por ejemplo, yo me piden un técnico en administración y yo presenté el técnico en sistemas. Eso, por ejemplo, no es convalidable. Usted no va a decir, hay una contradicción, cámbieme. No, porque ahí está cambiando el contenido, el fondo de la oferta. Yo puedo convalidar, como ustedes ven, en cosas que existen en la oferta, pero que están discordantes, tienen errores de foliatura, de ilegibilidad de la información, de falta de claridad, ambigüedad, contradicción, discordancia. Eso sí lo puedo convalidar. Pero no me tengo que olvidar la regla principal del artículo 79, ¿sí? Que es que yo no puedo, ¿no es cierto? Miren,
no impliquen modificación alguna del contenido sustancial de la oferta. Eso es lo único que yo no puedo hacer. Si yo estoy cambiando, si yo le estoy ayudando a la persona a que logre pasar, ahí sí ya estoy yéndome en contra de la normativa. Perfecto. El CERCOP dice aquí, miren, le da una competencia específica al CERCOP, dice que éste puede regular otros casos, y esto reguló en el artículo 116 de la norma secundaria, 116, 117, 118 de la norma secundaria. Entonces ya vamos a ver la norma secundaria que dice. Perfecto. Y acá también la parte que les comentaba al inicio de la facultad, de la competencia que tiene el proveedor para convalidar. Miren lo que dice aquí la norma. Dentro del periodo de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta. Por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, ¿sí? Técnica o económica. Capacidad legal, capacidad técnica o económica. Lo que no pueden hacer, ¿no es cierto?, es el contenido sustancial de la oferta. Y por otro lado, si bien es cierto, la norma permite, si ven que aquí dice que yo puedo tranquilamente incorporar, el sistema en cambio no le va a permitir que incorpore nada si yo no le pedí, si yo no le hago un pedido formal. Es una restricción que tiene ahí el sistema. En todo caso, como les digo, el sistema ahorita actualmente se está contraponiendo a la norma. Este párrafo que están viendo ustedes en pantalla no es actual, ¿no? Por si acaso esto siempre estuvo, siempre ha estado en la normativa el tema de que los proveedores puedan o tengan esta facultad de enviar documentación posterior. Tanto así también que la misma Procuraduría General del Estado tiene o sacó un pronunciamiento referente a lo mismo. Entonces acá es un tema obviamente de cumplimiento obligatorio. En caso de duda sobre la existencia de errores de forma, y aquí viene también un tema un poco de conversar, de dialogar con ustedes, ¿ya? Dice, en caso de duda, ¿no es cierto? Porque puedo tener duda, ¿sí? En caso de duda sobre la existencia de errores de forma o de naturaleza convalidable, la comisión técnica o el delegado, bueno, aquí, si ven ustedes, hay un error porque en el 58 del reglamento dice designado, pero que ustedes ven acá, en otro artículo le menciona como delegado. Bien, del procedimiento enviará a convalidar la oferta, para lo cual se aplicarán los principios de igualdad y de racionalidad. Perfecto. Entonces, dice, en caso de duda, es decir, si yo, Juan Fernando, estoy calificando una oferta y tengo duda, debo, ¿no es cierto?, enviar a convalidar aplicando los principios de igualdad y racionalidad. Esto, mis estimados participantes, nace de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 31, y ustedes van, no sé si han escuchado este principio, pero es el principio pro administrado. Ya lo vamos a ver. Primero vamos a leer qué dice el artículo 31 y luego voy a explicar el principio proadministrado para que ustedes también se vayan acordando de estos principios nuevos que se suman a la contratación pública. Y ya luego les doy paso a las preguntas. Miren lo que dice acá. Los pliegos deben incluir obligatoriamente un plazo para la convalidación de errores, que eso ya lo vimos, ¿no? En la convalidación de errores se aplicará el principio indubio pro administrado, es decir, bueno, este subrayémosle con otro color que es importante, es decir, que si la entidad contratante tiene dudas de si debe enviar a convalidar una oferta o no, a ver, si debe enviar oferta o no, si yo tengo una duda, vamos a pintarle de otro color porque esto es importante, optará por enviarla a convalidar. En estos casos, además, se aplicará el principio de igualdad, por lo cual se debe permitir la convalidación a todos los oferentes que hayan presentado los mismos errores. Bien, esto significa que cuando usted esté calificando una oferta o asesorando y se percata, por ejemplo, que hay proveedores que supuestamente no enviaron
un documento o tienen el mismo error y demás, yo este indubio pro administrado significa que voy a mandar a todos a convalidar, ¿sí? Según las reglas que vimos del 79 del reglamento, muy posiblemente hay algún caso de duda, ¿no? En algún caso que diga yo, chuta, y ahora este error no está tipificado en la norma. Tengo duda, perfecto, justifico la duda, ¿no es cierto? Y luego veo quiénes cometieron el mismo error y puedo mandar a convalidar según la normativa. A ver, entonces vamos con, tengo dos manos levantadas. A ver, mi estimado Jaime y luego Abner. Adelante, Jaime, cuéntame. ¿Cómo le va? En la mayoría de ocasiones que se ha calificado lo que es una menor cuantía de obra, uno de los requisitos para que el proveedor pueda participar es que no haya superado un monto preestablecido de obras que estén sin haber sido finalizadas en el portal. En alguna ocasión, no, en una calificación, descalificamos a un proveedor porque efectivamente no adjuntó la obra, la acta de recepción definitiva y se pasaba el monto que el propio sistema indica que no debe superar. Y este oferente nos puso un reclamo indicando que en etapa de convalidación debimos de haberle enviado, haberle pedido las actas. Pero ¿qué pasa si le pedíamos y él en ningún momento en su oferta detalló que adjuntaba esa acta en su oferta? Estaría él incrementando un documento que no estaba en su oferta y así alterando su oferta. Entonces, no sé cuál sería el sustento. Nosotros como comisión respondimos de manera similar a la que le estoy expresando y a la final el CERCOP nos terminó dando la razón a nosotros como comisión. Entonces, no sé hasta qué punto en una convalidación se puede pedir un documento que el oferente no haya indicado en su índice de documentos adjuntos en oferta. No sé si eso es realmente posible, porque nosotros como entidad siempre que se da estos casos en las menores cuantías, no se les pide que justifiquen los montos con actas. Ese sería mi consulta. Y mi otra consulta, en alguna ocasión que calificábamos una subasta, detectamos que un proveedor pedíamos un requisito en específico que se llama el registro sanitario, era un equipo médico, pero el proveedor en todo su oferta detalla que nos oferta el equipo marca X, modelo uno, por ejemplo. Pero en este documento del registro nos presenta de otra marca y de otro modelo de equipo. Entonces, no sé qué tan convalidable sea eso de ahí, o se podría entender que el proveedor nos quiso hasta cierto punto que la comisión no nos percatemos de ese error y le demos paso de esa manera, sabiendo que él no disponía en su momento de ese registro que se pedía en la oferta. Esas serían mis dos consultas. Perfecto. Bueno, lo que te faltó mencionar es en qué año. Esto es reciente del año 2024. Estos cambios que estamos hablando actualmente son recientes. El del COT de la menor cuantía, si no estoy mal, era una del 2023 y de la subasta era en el 2024. Perfecto. De los procedimientos anteriores al 2024, específicamente no se permitía, entonces su respuesta era acorde a la fecha de la norma en que estaban ustedes trabajando. Pero si ahora te pasara eso y tú no aplicas lo que te dice la norma, tú estarías incumpliendo la norma, ¿no? Porque te estás saltando la parte donde te dice que tú tienes que revisar la integridad. La integridad anteriormente no existía, ¿no? No existía ese acápite normativo donde te dice, revise la integridad y si identifica errores de convalidación, mande a convalidar, ¿sí? Ahora te dice textualmente, obligatoriamente tienen que verificar, o sea, no pueden ustedes decir no hay convalidación o no quiero convalidar. No, porque como ustedes se dan cuenta ahora, actualmente, yo ahí encuentro un montón de errores que anteriormente se descalificaba. Ahora todos ese montón de errores son permitibles convalidar. Entonces, en el caso de la obra estaba bien. En el caso de la subasta de medicamentos, tú sí podías haber convalidado porque había ahí, digamos, falta de información o había ambigüedad o contradicción. Si me dices que es del 2024 sí podías haber mandado a convalidar porque ¿cómo tú descalificas algo si no tienes la certeza del concepto? Entonces ahí, a través del principio indubio pro administrado o a través del artículo 79 del reglamento o del 116 de la norma secundaria, puedes fundamentarte. Pero ya lo vamos a ver con más detalle
para que ustedes complementen, porque todavía estamos a nivel de reglamento nada más, nos falta escalar a nivel de norma secundaria para ir cerrando lo que nos permite ya en la práctica, ¿no es cierto? En la parte ya de la sustancia del proceso. Entonces, por ahí está bien, y ya te complemento más adelante tu respuesta. Estimado Javier, ¿alguna pregunta? Buenas noches, sí, tengo un par de consultitas, por favor. La primera, más que nada, era enfocada a si estaría bien o estaría correcto, por ejemplo, con validación en este caso, em, bueno, era una subasta inversa acerca de la adquisición de unos accesorios y repuestos vehículos, ¿no? Prácticamente dentro de los míos también estaba un motor. Pero claro, dentro de los mismos se les pedía que se remita lo que es o se entregue una garantía, sí, del motor específicamente, que es lo más costoso. Y claro, en cierto punto llegaron a descalificarle a un oferente porque no presentó una carta de compromiso de entrega de la garantía. Entonces, que los otros eran dos oferentes y de los otros dos sí presenta su carta de compromiso. ¿Sería aplicable en este caso pedir la convalidación para la entrega de esta carta de compromiso al señor? Bien, es una subasta inversa electrónica, ¿verdad? Correcto. Una subasta de 14.000 y algo era. Ya, yo te diría que sí, y te doy la respuesta. Ustedes deben saber que en la subasta inversa electrónica nosotros trabajamos bajo el principio de selección objetiva, que te dice que tú no debes solicitar cosas al sujeto. Y ahí con lo que le pediste la carta de compromiso, le estás pidiendo una carta al sujeto y no te estás enfocando al bien del producto. Si bien es cierto, en la práctica un montón hacemos eso, no se pide y todo lo demás. Pero esa carta compromiso finalmente es una carta compromiso, o sea, no es que o sea, es un documento con el cual ya se anula automáticamente la oferta, porque es un compromiso, o sea, te pone el compromiso en la carta y listo, o sea, eso no es algo de sustancia. En todo caso, si es que él refirió, porque generalmente tú tienes que poner en los pliegos, en la sección otros parámetros, carta compromiso, y a él, para llegar a la oferta, para hacer la oferta, tiene que responder ahí. Muy seguramente puede haber puesto ahí envío carta o adjunto o remito adjuntos o remito lo que sea. Y si él puso eso, nosotros tenemos la obligación de convalidar. Sí, entonces, como les digo, ya vamos a la norma secundaria y vamos a cerrar este ciclo de lo que nos permite el reglamento y lo que nos permite la norma secundaria en función de la norma. Mi estimada Isa, adelante, ¿alguna consulta? Buenas noches, doctor. Mi consulta es, ¿qué pasa cuando los oferentes envían su oferta, pero la misma no está firmada? Perfecto. Esa es una regla específica de las reglas de convalidación de la norma secundaria. Entonces ahí sí, ya con esas preguntas que me acaban de hacer, vale la pena entonces irnos ya al estudio de la norma secundaria para responderles a todos y que puedan ver todos este concepto. Entonces, nada más para no perdernos la línea no se olvide, del reglamento nos manda y dice indubio pro administrado, ¿no es cierto? Apliquemos o en caso de duda podemos convalidar. Si usted tiene duda en algún momento y aplicando el artículo 79 dentro de las reglas de convalidación, acuérdese que se puede mandar a convalidar. Hasta ahí la ley y el reglamento. Ahora, dentro de la norma secundaria, que es, digamos, la parte de las resoluciones del CERCOP, donde ya nos va determinando las reglas de juego a nivel operativo, ¿no es cierto? Es decir, ya nos va dando una secuencia lógica en algunos casos y en otra técnica de cómo nosotros ir resolviendo algunos casos de uso frecuente. Entonces, en este caso tenemos nosotros el artículo 116 de la norma secundaria, 117 y demás, para poder nosotros ir verificando qué es lo que me permite a nivel de esta norma según el CERCOP. Esta norma sí es expedida por el CERCOP, el reglamento es expedido por el presidente constitucional y la ley por la Asamblea Nacional. Así va en función de competencia normativa, ¿ya? Entonces, el CERCOP dice lo siguiente. Para la convalidación de errores, vamos a aplicar lo siguiente. Primero, aclara o hace un alcance o especifica un poco más a detalle del artículo 79 del reglamento con respecto a qué es un error de forma o de naturaleza convalidable.
Entonces, caso uno, y aquí vienen 4 casos, bueno, actualmente 5 casos, y veamos qué nos permite, según los casos de convalidación o errores de forma, actualmente en contratación pública. Entonces, la primera regla nos señala aquí en este contexto de aquí que nosotros no podemos convalidar o no podemos recibir o no podemos aceptar cualquier documento que esté hecho o que se haya presentado con una fecha anterior, ¿sí? A la fecha límite de presentación de ofertas. ¿Ya? ¿A qué se refiere esta primera sección? Es que, por ejemplo, nosotros tenemos, y dice, la fecha límite para presentar las ofertas es el 16 de abril, es decir, hoy. Y resulta, obviamente, que en el proceso existe o quieren remitir o remiten información que consiguieron después de esa fecha límite de presentación de ofertas. Ahí no puedo yo aceptar, porque ahí el proveedor no es que, ay, yo recién me dieron el permiso ahorita en convalidación y lo presento con fecha 22 de abril. Esa parte no se puede aceptar en contratación pública y pasa mucho o es común con el tema del registro en el MIPRO. Cuando se declaran productores nacionales, uno de los documentos que deben presentar es el registro en el MIPRO y ese registro o esa parte de pedirte el registro del MIPRO solo se abren con validación de errores. Entonces ahí viene la parte que decía Jaime, ¿puedo yo pedir documentos que no pedí? Sí, cuando la norma te faculta, sobre todo cuando vas a verificar la capacidad del proveedor que dice que es proveedor nacional, le pides lo que te determina la norma y lo que no puede hacerse es que el señor recién tenga los documentos en fecha posterior a la presentación de ofertas. Entonces, ahí dice la regla que no se puede. Entonces, mire lo que dice, no será convalidable la presentación de documentos que hayan sido obtenidos en fecha posterior a la presentación de ofertas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, yo tenía que presentar la oferta el 15 y estoy o presento en la convalidación documentos con fecha 16. Ya eso es una descalificación automática porque ya está fuera del principio, ¿no es cierto?, de igualdad de condiciones, entonces ahí no valdría. Ahora, miren lo que dice en la siguiente, del mismo número uno, la siguiente opción. De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante a través, ¿no es cierto?, de la que pretende acreditar un hecho, circunstancia o calidad, cuya existencia sea posterior a la fecha de presentación de las ofertas, la misma no será considerada. Y así con esto, muchas ofertas también son descalificadas en función de este artículo porque ustedes siempre tienen que validar las firmas, no se olviden, y siempre tienen que verificar que esta información haya sido antes de la presentación de ofertas. Ese sería otro parámetro para que ustedes tengan en consideración al momento de calificar. Vaya a ser que se les pase ahí y ustedes le aceptan y no se percatan que la fecha no era la correcta y igual podríamos tener una sanción de la Contraloría. Caso número 2. Cuando hay contradicciones o discordancias que nacen del 79 del reglamento, ¿no es cierto? Que ahí nos mencionaba esta condición, entre la información que el proveedor remite y la documentación que respalda, ¿ya? Entre la información proporcionada por el proveedor, ¿en qué documento? En el formulario, ¿no? Ahí pone o desglosa varios documentos y los documentos que respalda, pues los anexos que remite, ¿sí? La documentación de soporte que haya sido adjuntada en la oferta. Es decir, yo cuando hago la oferta tengo una opción de un índice y ahí dice anexos y ahí van todos los anexos. Pero ¿qué tal si este proveedor firmó primero el pliego y luego cargó más anexos y luego envía la oferta? Entonces esos anexos no van a constar dentro del formulario. Entonces, aquí lo que se permite es que convalide, ¿no? Puede convalidar el formulario si es que es de esa manera, y también, de ser el caso, puede ser que él referencia un documento dentro de la oferta, pero no lo adjuntó. Entonces, esa es otra opción en la que ustedes también podrían solicitarle esa información que está referenciada en la oferta. Entonces, de manera textual, la documentación de soporte que haya sido adjuntada en la oferta, pero que no conste expresamente señalada en la oferta, será analizada y evaluada para verificar si cumple lo exigido en el pliego. Y se podrá pedir convalidación de errores en virtud de la documentación adjunta.
No será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenido en fecha posterior a la presentación de ofertas. Vuelve a recargar, ¿no es cierto?, el tema del punto número uno, que ya lo habíamos analizado. Además, ¿no es cierto?, puede requerirse documentación de soporte de la información que consta en la oferta y que no se encuentra respaldada. En ningún caso los documentos adicionales requeridos modificarán el contenido de la oferta. Entonces aquí sí, siempre, como les digo, yo no puedo cambiar el contenido sustancial de la oferta. Eso sí no puedo hacer. Yo puedo sí solicitar, aclarar y demás, puedo solicitar o validar información que está en la oferta, pero no está referenciada en el formulario. Puedo solicitar información que no está referenciada en la oferta, pero, perdón, puedo requerir información que está referenciada en la oferta y que no la presentó. Eso sí puedo hacer. Pero si no tengo una referencia documental ni ha nombrado, ahí sí no puedo efectuar este tema de la convalidación de errores. Caso número 3. Puedo aclarar, ¿no es cierto? Puedo solicitar una aclaración o ampliar una determinada condición cuando ésta esté incompleta, poco clara, inconclusa, contradictoria con respecto a otra información de la misma oferta. Entonces aquí es el caso de uno de los compañeros que preguntó si remite un formulario o una ficha técnica diferente al producto del código uno, que es el que estoy ofertando. Entonces ahí vemos que si hay una contradicción. ¿No es cierto? Ahí sí podría yo solicitar y decirle, oiga, vea, usted me dice que me va a ofertar la HP 5020, pero me mandó la ficha técnica de la 5025. Ahí sí veo que hay una contradicción, ¿sí? Y en este caso, pues yo sí podría, ¿no? Ahí para que me amplíe la información. El texto correcto o la motivación de la convalidación sería que aclare o amplíe la condición referente a tal sección, a tal numeral del pliego. Bien, esto incluye obviamente la información detallada en los formularios. Anteriormente este acápite no estaba, ¿no? Así de forma textual. Ahora sí, yo puedo solicitar información o aclarar o pedir aclaración, inclusive de la información detallada en los formularios o la que ellos remiten dentro de la oferta. Punto número 4. Cuando la oferta, ¿no es cierto?, tiene firma manuscrita digitalizada, sus anexos o certificados en los que en los que el cercado haya solicitado emplear firma electrónica, ¿sí? Yo puedo consolidar, yo puedo, perdón, convalidar y solicitar al proveedor que firme y remita estos documentos con firma electrónica. Entonces, por si acaso, ustedes vayan a rechazar una oferta, ¿no? Puede ser. O sea, yo a veces les prometo, mis estimados participantes, yo hago ofertas a diario y y a veces hago de forma didáctica, no es por un tema en el que quiero participar. Hago una forma didáctica y mando oferta con firma manuscrita. ¿Y saben lo que hace la entidad contratante? Me descalifica. Me cita un artículo, sí, me cita un artículo, el 35, el 33 de la norma, pero me descalifica. ¿No es cierto? Cuando miren aquí, si yo presento una oferta con firma manuscrita, sí puedo convalidar y me tienen que solicitar o tienen la obligación ustedes de solicitarme que yo proceda a firmar con firma electrónica. Entonces, póngale mucha atención. Hay muchos casos realmente preocupantes de entidades públicas que simplemente, no firmó electrónico, descalificado del proceso. ¿Ya? Y de ahí vienen los reclamos de los proveedores, las suspensiones de los procesos por parte del CERCOP, entre otras condiciones. Punto número 5. Cuando, ¿no es cierto?, la oferta es presentada con firma electrónica en un sistema diferente al establecido por el ente rector de telecomunicaciones, es decir, firme C. Yo, digamos, firmé con Adobe Reader y ahí sale el símbolo del Adobe Reader y no me sale digamos, o no puedo verificar que sea con firme C, ¿ya? También puedo solicitar la convalidación y la convalidación consiste en que el proveedor pueda firmar, ¿no es cierto?, con la firma electrónica autorizada. Ahora, aquí hay un error de texto. Si ustedes se fijan, dice, cualquier oferta presentada con firma electrónica en un sistema diferente al establecido. Ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar que se firmó en el sistema establecido si el sistema establecido inclusive
permite la firma invisible. Ese es otro caso de estudio, mis estimados participantes. En alguna vez mandé una oferta con firma invisible, ¿sí? Es decir, firma no visible. Y si usted le pasa el documento por la validación, le valida, pero no le aparece el código, el nombre y como generalmente aparece. ¿Qué hace la entidad contratante? Descalifica del proceso. Imagínense la falta de gestión, la falta de control y de conocimiento y descalifica una oferta sin conocimiento. Entonces, miren. Este es un tema complejo que la normativa crea, pero no es que haya una codificación, no es que haya una firma tipo, no es que salga algún logotipo que diga ahí cuando se firma que diga fírmese, o sea, bueno, hasta el primer párrafo ese contexto. Y luego miren lo que dice el CERCOV, que acá sí es un tema que lamentablemente el que redactó esto mal, ¿no? Como los otros casos que hemos visto. Dice, la convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta, sus anexos o certificados con la firma electrónica autorizada por el ente rector. ¿Quién dice, quién reconoce el error que está aquí en este párrafo? ¿Quién me dice? ¿Qué opinan? Bueno, no hay problema. Si se fijan, dice que la convalidación consiste en que yo le mande a firmar con la firma autorizada. Y el ente rector no, o sea, las firmas autorizadas están dadas por Arcotel, ¿no? Y obviamente si le emiten la entidad certificadora, le emite la firma, o sea, yo afirmo. O sea, aquí está mal porque lo correcto en el texto debería decir que la convalidación consiste en que este proveedor firme con el sistema que dice acá arriba. No que yo firme con una firma electrónica autorizada, porque seguramente la firma está autorizada. O sea, si usted le valida, dice firma electrónica autorizada. Pero miren la magnitud, ¿no? De los errores que encontramos en la norma. Y ahí usted, ¿qué va a hacer? Le pregunto, ¿usted cómo convalidaría esto? Fírmeme con una firma electrónica autorizada. Yo le estoy firmando con una firma electrónica autorizada. Ahí no dice, mándele a convalidar a que firme con el sistema autorizado por el ente rector, como dice en el primer párrafo. Denise, adelante. Profe, buenas noches. ¿Qué pasa? No sé si ven, bueno, venga el caso, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en una ínfima cuantía y me llega una proforma con la firma de la PDF? ¿La hago válida o simplemente le descarto esa proforma? No, no valdría porque, y bueno, vale al caso, va al caso, ¿no? Esa firma, Adobe Reader no es el sistema electrónico autorizado para las firmas, para firmar documentos. Entonces, tú lo que deberías hacer en ese caso es no considerarle esa o mandarle a o volver a publicar para que se suba, ¿no? Y quizás en el formulario, o si tú pones en el TDR o en el formulario para presentación de proformas, le pongas que la firma puede ser manual o manuscrita, perdón, manuscrita o con firma electrónica a través del sistema Firma S, que es el autorizado actualmente en el Ecuador para firmar esto. Ahí sí, yo les recomendaría que pongan siempre eso. ¿Por qué les digo que puede ser manual? Porque acuérdense ustedes del artículo 35 del reglamento. Y el artículo 35 del reglamento dice que yo puedo aceptar documentos en la ínfima cuantía con firma manual, ¿no? Ahí miren ustedes, las proformas no requieren firma electrónica. Miren ahí, ¿ya? Entonces ustedes pueden tranquilamente aceptar. Ahora, si él pone firma electrónica, que no le hemos pedido, pero él pone firma electrónica, tiene que ser dada, ¿no es cierto?, con el sistema electrónico actualmente facultado para las firmas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos nosotros que es firma EC. Bueno, muy bien. En todo caso, regresando a la cápita, regresando al tema que estamos tratando actualmente, que es un tema preocupante. Si alguien firmara con Adobe Reader cuando tenía que firmar
con firme C, la convalidación es inaplicable. No se olvidará, porque aquí le dice la norma que consiste en que el oferente proceda a firmar su oferta con la firma electrónica autorizada. Mm, Usted valide la firma electrónica autorizada, está autorizada, vale, ¿ya? No Una concatena pregunta, aquí. es que, pero sí se validan las firmas de Adobe. Exacto. Es que esta Ah, convalidación no tiene sentido. Este número 5 es un error garrafal del CERCOP que tienen que corregir, ¿no? Pero yo les hago ver a ustedes para que le tengan en conocimiento de igual manera. Ahora, no se aceptaría si se valida. es que sí se valida. O sea, dice, cuando la Que oferta sí se presentada tiene o valida. está suscrita con un sistema diferente, mándele a convalidar para que firme con la firma electrónica autorizada. Entonces sí me sirve, porque sí valida. Con Sí, que me sí valida. valide, me valida. Ahora, yo no puedo, aquí sí no puedo yo interpretar, aquí sí no se aplican las reglas de interpretación jurídica, mucho ojo, porque la norma ya te dice textualmente lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, ahí ya dice qué consiste esto. O sea, yo no le puedo decir, el CERCOP se equivocó y lo que quería decir era que firmemos con el sistema firme C y por lo tanto yo interpreto y le mando a convalidar, ¿no? O sea, aquí sí ya, aquí sí no tengo otra manera más que se cambie este texto. Bueno, continuando con el mismo punto 5, de igual manera en el caso que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, ¿no es cierto? Es decir, tiene firma electrónica, no la puedo validar, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente. El mismo no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados se encuentren válidos. Ya, ahí. Y para culminar este primer 6 dice, el formulario de la oferta que no se encuentre suscrito no será convalidable. Y ahí viene la pregunta o la respuesta de nuestra compañera Isabel, que me decía, ¿y si no firmó, le puedo mandar a convalidar? No, no puede. O sea, si no tiene firma, no podemos mandar a convalidar nada. Porque aquí en la norma dice que no. ¿Ya? Bien, ahí creo que estamos contestados algunas cosas importantes en cuanto a la convalidación, ¿no es cierto? Y la número 6, que es la última regla, dice que cuando ustedes piden muestras, ¿no es cierto? Cuando ustedes dicen que quieren que se presente una muestra y ustedes revisan la muestra y difiere de las características que están señaladas en la oferta, dice que en estos casos la convalidación es que el oferente usted le solicite que presente una nueva muestra. Entonces, miren, hasta eso. Había entidades contratantes que descalificaban o ponían muestras a propósito y ahora dice que si ustedes se percatan que esa muestra no cumple, no difiere de lo que él me pone en el formulario, tengo que pedirle que convalide. Si yo no le pido que convalide, ahí sí estaría errando y cometiendo una violación a los derechos de los participantes. Y en caso de duda, al último, miren, al último, en caso de duda de si debo mandar o no a convalidar, se aplican los principios de igualdad y racionalidad o el principio pro administrado, acuérdese artículo 31 de la ley, 79 del reglamento. De esa manera nosotros actuaríamos en estos casos. Faltan todavía algunas otras condiciones adicionales, pero en síntesis, esto es lo que nosotros mandamos a convalidar. O sea que tenemos bastantes opciones. Y cuando usted sea comisión técnica, asesor jurídico, compras públicas y demás, ya sabe, ¿en qué etapa estamos del proceso? Con validación de errores. Ah, ya, entonces me voy a leer nuevamente para acordarme. La comisión técnica le va a hacer preguntas. Le va a preguntar cosas de si puede, no puede, que no ha venido, si está, no está. Y de usted depende que asesore adecuadamente para que se cumpla todo este requisito, ¿no es cierto? Y se pueda mandar a convalidar en función del término legal. Alguien tenía la mano levantada. Marjorie, adelante. Eh, Buenas noches, máster y compañero. Una duda. Por ejemplo, en los procedimientos de subasta inversa, también suelen anexar el formulario en Word y hay algunas entidades que suelen pedir que ese formulario también se llene. ¿Eso es correcto o eso se puede determinar como un reclamo? Porque a veces, o sea, aparte del que haces en Ushai, lo generas y
lo cargas en PDF y luego lo firmas. Adicional suelen pedir también ese otro formulario que esté y también el anexo 12 que también debe estar firmado. Y muchas veces a veces se ve que no firma y hay entidades que en cambio dice que si firman el formulario que se convierte de Word, lo convierten en PDF y lo firman, ya no es necesario presentar el otro formulario, el que sí es validado en Ushai. Ahí, esa, no sé si me puede aclarar esa duda. Claro. Bueno, el CERCOP, como ustedes saben, es el encargado de expedir los modelos de pliegos obligatorios para los procesos de contratación pública. En este caso, hablando de la subasta inversa electrónica, nosotros ya tenemos actualizado el formulario dentro de la herramienta electrónica, dentro del MFC, ya está con la última versión en lo que tenemos que aplicar nosotros. Sería un error duplicar la información, es decir, pedirle que me presente el pliego Ushai, aparentemente, y también el pliego en Word, o sea, que me den el Word, me firme en PDF, sería un error, porque ya la información ya está, o yo ya cuento con la actualización de esa información, tanto en subasta como en licitación de obras, entonces ahí sería un error. Referente al anexo 12, eso sí, porque tenemos una resolución de que menciona de que se tiene que presentar, eso no habría problema. Pidan nomás en cuanto a otros anexos diferentes como el de integridad o el contrato, que hoy me enteré que también ha habido entidades contratantes que piden que se den el contrato, que presenten el anexo 13, el de integridad y el contrato y el 14, el de integridad. Cosas así ya no se hace, ¿no? Y eso lo vamos a estar estudiando en la etapa de calificación. Ahí lo vamos a ver textualmente en dónde en la norma que dice, qué no dice, para que ustedes eh, vean qué es lo que no deben pedir en sus TDRs, ¿no es cierto? ¿Qué está bien pedido, qué está mal pedido, hasta qué nivel puedo pedir? Y así ustedes vayan mejorando. En este caso ahorita de la convalidación, no es aplicable todavía eso porque lo importante aquí es que ustedes sepan qué puedo convalidar. En la etapa de calificación vamos a ver qué puedo calificar y qué errores son los que están cometiendo actualmente las entidades contratantes en función de los procesos. Entonces no se preocupen, eso ya lo vamos a ver más adelante. Mi estimado Edgar, ¿alguna consulta? Sí, una consultita. Justamente habían topado el tema de las ínfimas cuantías. Si bien es cierto, la ínfima cuantía es un proceso un poco reducido, más pequeño, pero entendería yo, la verdad, no sé si estoy muy bien claro, pero entendería, no aplicaría convalidación de errores para una ínfima, ¿verdad? Si definitivamente me llega, yo que sé, una factura que está sin firma, pues ya simplemente quedaría descalificada, ¿verdad? No aplicaría para poder ser considerada dentro de las ofertas, ¿verdad? Perfecto, claro, mi estimado Edgar. En general tenemos ahí dos teorías y vale la pena que preguntaste porque seguramente tienes las dos teorías. La primera teoría, y estimados participantes para todos de la ínfima cuantía, nosotros en el artículo 149 del reglamento de la cápite de la casuística de la ínfima cuantía, dice que la proforma que presenta el proveedor, la proforma, la cotización, si, para que usted me entienda, tiene los efectos de una oferta. La primera teoría es esta. Como tiene los efectos de una oferta, se entiende que al ser una oferta, ¿no es cierto? Me dice que yo puedo convalidar ofertas. La norma me dice que yo puedo verificar ofertas. Miren aquí, ofertas, ¿no es cierto? Entonces ahí está dentro de la posibilidad de la convalidación, ¿ya? Em, bien, en contratación pública, usted, en derecho, mejor dicho. En derecho, siempre ustedes, lo primero que quiero que ustedes entiendan es que tienen que ser analíticos, porque en el derecho siempre vamos a tener dos versiones. Y por eso es que tenemos un tercero imparcial, un juez. ¿No es cierto? Mi versión, la que yo digo que tengo la razón, la versión tuya que tú dices que tienes la razón, y el juez que sustancia y resuelve, ¿no? Entonces, no es que es perfecta la contratación y 2 más 2 es 4 y así nosotros nos vamos a manejar en este tema. Ese es el primer punto que quiero que ustedes siempre tengan pendiente, porque siempre vamos a tener diferentes criterios. Luego, la otra es que la convalidación dice que son a las ofertas. ¿Ya? Entonces, en esta primera teoría, si dice en la ínfima cuantía que la proforma tiene los efectos de una oferta, miren ahí, de la contratación pública, entonces significa que yo
si pudiese entrar a la cápite de la convalidación. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Primera teoría. ¿Sí? Aquí está por si acaso, ¿no? La proforma tiene los efectos de la oferta, numeral 5 del 149 de la norma. Esa es la primera teoría. Ahora vámonos a la segunda teoría y ahí sí yo quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones como siempre. Bien, la segunda teoría es la siguiente. En el artículo 79 de la cápite de la convalidación, que es lo que estamos estudiando actualmente. En cambio, si bien es cierto, dice que es a las ofertas, y hasta ahí estamos claros y todo chévere. Sí se puede por la primera cápita y todo lo demás. La parte donde ya no se podría es que nosotros, dice, miren acá, que debe ser notificado a través del portal de compras públicas. Y ahí es cuando nosotros nos quedamos en la siguiente teoría, porque en el primer párrafo yo podría mandar a convalidar, pero en el segundo párrafo me dice que la convalidación debe efectuarse, si ustedes se fijan, dice, el pedido de convalidación será notificado a los oferentes a través del portal de compras públicas. Entonces ahí nos cierra este segundo párrafo, nos cierra la posibilidad, ¿sí? En esta situación. Ahora también tenemos que considerar que hay procedimientos de contratación que no requieren uso de portal, como por ejemplo el procedimiento de arrendamiento o de las emergencias. Entonces, pues ya en esos casos, pues lamentablemente no vamos a llegar a convalidar a través del portal, porque lamentablemente dice que todo tiene que ser a nivel de portal. Aquí no hay una opción de apertura que diga a través del portal y en los casos que corresponda por otro medio de comunicación. Entonces ahí, mira, mi estimado Edgar, ya está respondido. eh, por una parte sí, por otra parte no. Así estamos en esta confusión de la norma, ¿no? Entonces, en una te dice que se podría, en otra vemos que se podría, pero estoy impedido porque el portal no me permite esa comunicación en la ínfima, ¿no es cierto? El portal no me da la opción de yo interactuar a través del portal y pedir convalidación. Entonces, esa parte quiero que ustedes vean que la normativa dice una cosa y la herramienta hace otra, no se permite, ¿no? Entonces, te diría que con validación en ínfima cuantía por la operatividad del portal de compras públicas, a esta fecha no sería viable porque no tenemos esa opción, ¿ya? Perfecto. Muchas Bueno, gracias. eh, hemos llegado, mis estimados participantes, como yo les ofrecí, entiendo y se merecen más que todo su descanso bien merecido después de ya 4 meses de largos de trabajo. em, y hay que aprovechar estos feriados, no se repiten en el año, ¿no es cierto? Entonces, terminamos hasta aquí, disfruten su feriado, que tengan una linda 4 días, si pueden viajar, viajen sigan, no se descuiden del tema del aula virtual. Y de aquí nos vemos el día lunes para ya terminar, esa semana terminamos y ya es la calificación, ¿no? Ahí vamos a hablar de la calificación, de qué se califica, qué no, y finalmente ya estaríamos cerrando el tema del curso. Entonces, esperando que descansen, que les vaya súper bien y nos vemos el lunes. Éxitos y que Éxitos, disfruten, que les vaya súper Luciano. bien. Nos vemos pronto.